Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. A lo largo de esta semana hemos venido teniendo algunas entrevistas con personas cercanas al Ejército Zapatista de Liberación Nacional para conocer los detalles de cómo se vivió el 30 aniversario del levantamiento armado, ese acontecimiento histórico del 1 de enero de 1994. Hemos escuchado algunas ideas. Ayer escuchamos a Carlos González, integrante del Congreso Nacional Indígena, y ahorita le agradecemos muchísimo a Daliri Oropesa que nos tome esta llamada. Ella es reportera, es periodista, escribe una columna en el portal Pie de Página desde hace muchos años. Ha venido dándole un seguimiento a todo el movimiento zapatista y de hecho estuvo presente este fin de semana pasado en el aniversario. Escribió una crónica bastante emotiva sobre este acontecimiento que lo vamos a compartir en las redes sociales. Daliri, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Jesús, un gusto siempre acompañarlos en Cosa Pública. Es un gran programa y siempre estamos muy bien enterados gracias a ustedes. Y un saludo al auditorio. Ay, muchísimas gracias, Daliri. Muchísimas gracias a ti que nos informamos a través de tu trabajo y de también muchos compañeros que están ahí en los lugares, digamos, de los acontecimientos. Y tú estuviste ahí este fin de semana allá en Dolores Hidalgo, en Chiapas. Escribiste esta crónica que me gustó muchísimo. El ZLN celebra 30 años con alegría en común. Bueno, en general preguntarte, digamos, quiero hablar bastante de este tema de la nueva etapa y cómo lo común es el punto fundamental de esta etapa del movimiento zapatista. Pero tú coméntanos primero tus impresiones de este aniversario. Ya has estado en otras ocasiones, pero ¿qué te pareció este 30 aniversario, el ambiente, las actividades teatrales y de danza de los niños y jóvenes y la participación de las mujeres? Así es. Sí, pues fue una celebración bastante alegre, emotiva y con mucha fortaleza que mostró en esta ocasión el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Lo que nos mostraron es que el movimiento se ha fortalecido y pues ha entrado también en un periodo de profunda reflexión en los últimos 10 años sobre su propio autogobierno, y debido a ese diagnóstico crítico que hicieron las propias comunidades zapatistas, es que llegaron a la conclusión que tocaba renovar todo su sistema de gobierno. Es muy interesante la autocrítica que ellos mostraron a través de obras de teatro y danza presentadas por los zapatistas más jóvenes que están involucrados en el arte de muchas maneras, y en esta ocasión presenciamos que esta crítica que hicieron a sus propias juntas de buen gobierno, a los municipios autónomos rebeldes zapatistas, que es esta estructura que surgió después de los Aguascalientes. Y pues muy fuerte, porque ellos mismos se hacen una crítica de que la verticalidad que todavía tenían en su estructura pues no funcionó, y el propósito de hacer esta renovación, por así decirlo, esta nueva etapa organizativa, es precisamente democratizar mucho más las decisiones hacia las comunidades, hacia el pueblo, y que no se tomen las decisiones de manera vertical. Entonces, esto surge después de una profunda reflexión, y pues toda esta celebración se llevó a cabo en el Caracol 8, llamado Resistencia y Rebeldía, un nuevo horizonte, un caracol que nació hace 3 años, precisamente cuando anunciaron la expansión de sus territorios. Y bueno, este caracol está enclavado en medio de las montañas, muy bien resguardado en esta zona de Ocosingo, en el estado de Chiapas. Fue realmente emotivo ver cómo los más jóvenes estaban mostrando toda esta historia desde la clandestinidad, pasando por el levantamiento, siguiendo por la construcción de su propia autonomía en temas de alimentación, salud, educación, justicia, las mismas artes, y por ende, además del gobierno, pues la defensa de la vida. Ellos hablan de que durante la clandestinidad lo que prevaleció
para que ellos pudiesen levantarse y recuperar sus propias tierras que estaban en manos de hacendados y de finqueros, pues fue el trabajo común, el trabajo colectivo. Y hablan en estas obras de que a través de estas experiencias que vivieron desde la esclavitud y corroborando en la propia práctica, que es justamente el ver por el común, por todos en colectividad y no por una individualidad, es lo que les permitió precisamente el levantamiento y hasta ahora tener territorios resguardados y bien cuidados, porque también eso es un tema sumamente interesante, mi querido Jesús. Las comunidades zapatistas, cuando tú llegas, están realmente cuidada la naturaleza, los árboles, la vegetación es muy abundante. Incluso es muy notorio cuando entras a una comunidad zapatista, porque ya en el camino, cuando vas yendo hacia el Caracol, pues bueno, sí se alcanza a ver cómo están las comunidades deforestadas, en general las que son partidistas o que no son necesariamente zapatistas, pues sí se alcanza a ver la deforestación en las comunidades zapatistas. Es impresionante cómo hay un resguardo de la naturaleza, de los árboles. Entonces, pues Jesús, fue realmente impresionante también ver cómo, además de que las comunidades están tomando mucha más fortaleza en su gobierno propio, pues también tenemos el otro lado, ¿no? Que en los medios, pues mucho se retomó la reaparición del capitán Marcos. Antes de noviembre era el subcomandante Galeano y antes era el subcomandante Marcos. Pues bueno, ahora lo que significa esto es que le bajaron el nivel, ya no es subcomandante, ahora lo bajaron a capitán. Sí. Y eso lo pudimos notar también de manera visual, porque el capitán Marcos ya no está portando su clásica gorrita verde en sus casacas, ahora lo vemos con una gorrita más sencilla, con un uniforme menos militar. Y pues bueno, también hablando de la milicia, el Ejército Zapatista estuvo presente a través de sus milicianas y milicianos, muchísimas jóvenes y mujeres que están entrenadas con esta milicia y que bueno, vimos el músculo, pero lo más importante es que no vimos armas. El mensaje ahí, viendo a los milicianos y a las milicianas con sus toletes nada más, y muy, muy bien ordenados y organizados, pues es que ahorita la fortaleza está dentro de la colectividad y no necesariamente dentro de las armas. Entonces es un mensaje sumamente importante, no estamos viendo un mensaje agresivo, sino todo lo contrario, de fortalecimiento, de reorganización y además de mucho arte, e incluso de que los jóvenes son quienes ahorita están comprendiendo también su propia historia, quienes nos presentaron las obras de teatro, posiblemente no les tocó vivir ni la esclavitud ni el levantamiento armado, ¿no? Son generaciones que ya nacieron, por así decirlo, en libertad, ya que, bueno, sabemos que la libertad es algo que ha buscado fuertemente el Ejército Zapatista. La liberación viene incluida en su nombre. Y sí, vemos que estos jóvenes, pues aunque ya hayan nacido dentro de este esquema de autonomía, pues también son muy conscientes de su historia, y tanto así que hasta son capaces de transmitirla de manera nítida, y no solamente su historia, sino todas estas reflexiones de ese pensamiento común que ha logrado el zapatismo desde sus propias bases, desde sus propias comunidades. Todo este pensamiento que vemos es muy propio, muy otro, muy distinto, y nos lo compartieron en este 30 aniversario, Jesús. Daliri, hay muchísimas cosas importantísimas ahorita en este pequeño relato que nos ofreciste. Ya se están
si es que todavía hay personas que creen en los mitos absurdos que se han creado en torno al DZLN, la mayoría de ellos de parte de la autoridad, pues aquí ya se quedaron desmontados. Uno, que yo creo que a estas alturas ya no tiene ni sentido decirlo, pero todavía hay personas que piensan que Marcos es el jefe del ZLN. Ahí acabas de contar cómo pues más bien ha sido degradado, y más bien me parece que lo importante es la participación de todas las comunidades, especialmente de los jóvenes, en las tomas de decisiones, en los debates, en las asambleas, que de hecho entiendo que sobre todo esta autocrítica que llevó a esta nueva etapa provino sobre todo de los jóvenes, ¿no? Totalmente. Eso es, sí es muy, muy chistoso el fenómeno en torno a Marcos, al capitán Marcos, porque incluso en el evento notamos que los medios muestran particular atención en cuanto él sale, en cuanto él está presente, roba las cámaras, roba la atención de los presentes. Y pues sí, es una idea totalmente errónea si creen que Marcos es lo único del movimiento, o incluso que él lo lidera, porque pues eso sería prácticamente imposible, ya que vemos que las decisiones se toman desde las asambleas de cada gobierno autónomo local, como ahora les están llamando a su estructura. Ahora hay un gobierno autónomo local, luego las decisiones se pasan a un colectivo de gobiernos autónomos locales, y este colectivo de gobiernos autónomos locales tiene una sede en cada caracol con una gran asamblea. Entonces, esto, saber simplemente que su estructura viene desde el pensamiento y la palabra colectivas, pues desmonta cualquier idea de que haya algún líder que les esté imponiendo qué hacer, o que les esté diciendo qué hacer o cómo hacerlo. Claro, totalmente de acuerdo. Y lo que también podemos ver es que los zapatistas tienen un modo muy genuino de ser y de relacionarse. Realmente es a veces hasta Daliri, de un espacio que es totalmente seguro, y regresar y tranquilo y lleno de naturaleza, y llegar a las ciudades y volverte a topar con la urbanidad. Entonces, realmente, y lo que se constata en territorio es que los zapatistas están construyendo una autonomía y un autogobierno y un territorio seguro. Aunque, pues también tenemos la otra parte que dice que con el incremento de la inseguridad, del asedio, del crimen organizado y también de los megaproyectos, pues los zapatistas dicen, nos vamos a defender. Eso lo dijo muy claro el subcomandante insurgente Moisés, quien es parte de la toma de decisiones, suben en estos gobiernos locales, y pues lo que dice Moisés, que no van a permitir que nadie externo entre a sus territorios a destruirlos o a imponerles algo que no va acorde a lo que están construyendo. Jesús. Impresionante. Pues Daliri, muchísimas gracias por comentar con nosotros tus impresiones y esta crónica, parte de la crónica que vamos a compartir en nuestras redes sociales, y completamente de acuerdo contigo. También me parece importantísimo cómo justo ante este asedio de la violencia allá en Chiapas, la respuesta es en común, digamos, la autoprotección. Me parece que un poco el sentido de esta nueva etapa de la no propiedad y del trabajo en común va en ese sentido también de la autoprotección ante estas amenazas, digamos, ¿no? Del crimen organizado y de gobiernos y de paramilitares. Así es, Jesús, porque las cosas están bastante difíciles en el estado de Chiapas, con los grupos paramilitares y con este tipo de crimen organizado que ha surgido acá. Entonces, pues bueno, es muy importante el mensaje que nos da el zapatismo a estos 30 años, y todas estas reflexiones y todos estos horizontes que están planteando a futuro, y además de un evento, después de un evento histórico que fue la travesía zapatista por Europa, en donde ellos agradecen y dicen, bueno, gracias a este viaje también ensanchamos el pensamiento, lo anchamos, y podemos ver más allá, buscando más posibilidades de esperanza. Eso es. Daliri Oropesa, muchísimas gracias por compartir con nosotros la información, tus reflexiones y tus impresiones de este importante hecho histórico. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y no dejen de ver el microfilme postal alojado en piedepagina.mx. Lo vamos a compartir en nuestras redes. Seguimos en contacto. Que tengas muy buen año. Gracias.
Un abrazo y abrazo también a toda la audiencia. Abrazos, Daliri Oropeza. Por supuesto, recomendamos su trabajo en las redes sociales. Vamos a compartir esa crónica que publicó el día de ayer. Y recuerde que esta nueva etapa del zapatismo no está apuntando a corto plazo, está apuntando a 120 años, a llegar a 120 años en libertad y en democracia todos los pueblos de México. Vamos a hacer la última pausa de Cosa Pública 2.0 por hoy y continuamos. Ya regresa.